Vamos a reflexionar sobre la relación entre ciencia y desarrollo. Prepárense. La ciencia genera desarrollo, pero esto no es una fórmula sencilla, es la fórmula más importante de todas. Porque no existe desarrollo en la historia de la civilización que no haya pasado por el hecho de que el ser humano comprenda que lo importante no son los recursos que tiene, sino cómo los transforma a través de la ciencia, a través de métodos, a través de la reflexión, a través de la problematización y cómo los convierte en bienestar, en desarrollo, en prosperidad, en riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les regalo a ustedes $20, me la saco de la cartera y se los doy, eso no es más que un papel. Pero además, si yo les doy un iPhone 25, eso tampoco no es más que un celular. Y eso, ustedes dirán, pero un celular es una cosa muy valiosa, pero lo que es realmente valioso es la ciencia que acopla todas las partes de un celular, que acopla el mercado, que acopla la publicidad, que acopla la tecnología y que genera una diferencia fundamental. Por lo tanto, es el cerebro humano el que hace la diferencia entre el desarrollo, la prosperidad y el subdesarrollo y la pobreza. Por lo tanto, lo que hay que impulsar son sociedades que tengan la capacidad de emprender sobre el plano de la ciencia. El plano de la ciencia no es el plano de la academia, no es el plano del pensamiento libre, emprendedor. Emprendedor de hacer empresitas y de tener, de hacer logotipos. Emprendedor de decir, yo veo las cosas diferentes a como los demás lo ven y creo en ello y tengo una sociedad además que me ayuda a pensar en eso. Eso es la clave del tema. Y por eso nosotros vemos países como Suiza, como Suecia, como Dinamarca. Noruega es el país con el índice de desarrollo humano más alto del planeta. Y no tienen prácticamente nada. Yo visité una vez el norte de Suecia y eso es pino, 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 pino. Y no hay más nada que pino hasta el Polo Norte. Eso significa que ellos lo que tienen es mucha madera, pero son un país desarrollado porque tienen madera. Eso les sirvió de base. Pero no es eso el desarrollo. Ellos de la madera se convirtieron en países diseñadores, en países de desarrollo de la industria del cine, de la industria del conocimiento, de la ciencia en términos generales, de la biología. Y Suecia es uno de los países donde se puede vivir mejor en el planeta Tierra. No es porque tengan petróleo, no es porque tengan oro. Cuando un latinoamericano suele decir, es que ¿cómo es posible que un país como Venezuela o como Ecuador, teniendo tanto dinero sea tan pobre? Es que precisamente por el hecho de creer que el desarrollo se sostiene en los recursos y no en la ciencia, es que somos pobres. Fíjense en estos cuadros que les voy a mostrar ahora. En estos cuadros ustedes ven la relación entre los recursos naturales y el desarrollo. Ustedes pueden reconocer en estos mapas cuáles son los países más desarrollados. Fíjense cómo Europa cuenta con un porcentaje muy pequeño de los recursos del planeta y sin embargo Europa es una de las zonas más desarrolladas del mundo. La gente en masa trata de entrar a Europa, mueren en las chalanas para tratar de pisar suelo europeo y que les den la posibilidad de vender tonterías en la calle. Y salen de los países como los países africanos que están llenos de recursos. En América Latina también mueren en el tren de la muerte para entrar a los Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene recursos, pero no tiene para nada tantos recursos como los tiene América Latina. Es decir, la distribución del agua corresponde a la misma, como ustedes ven en este cuadro, corresponde a la misma relación. Y aún más, la distribución de los papeles, de los papers, de los papeles científicos, los artículos científicos. Los países que más producen artículos científicos son precisamente aquellos que se sostienen sobre la ciencia para poder avanzar. Y los países que tienen más recursos podrían tener ciencia, pero generalmente se apoyan cómodamente en sus recursos y no en su cerebro. Esto hay que decirlo porque mucha gente no lo dice, no lo sabe. Dice, ¿cómo es posible que Venezuela y Ecuador tengan tantos recursos y sean tan pobres? O Colombia y México y bla, 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 o Brasil.
porque es que no terminan de entenderlo. No, pero esto no es nuevo, en la historia de la economía esto es súper conocido. Lo que sí es nuevo decir, lo que sí es importante decir, es que la única manera de generar ese conocimiento científico no es a través de la academia. La academia ayuda enormemente, la información sustanciada. Lo que necesitamos es una sociedad que crea en sus científicos, que crea en la verdad, que crea en el emprendimiento libre, que crea en que las personas digan, yo veo las cosas diferentes a como los demás lo ven, y la sociedad me permita ver eso, y me permita arriesgarme, y me permita fracasar. Ustedes saben que en Israel, si tú fracasas, tienes más con una empresa y te dieron un dinero y perdiste la plata porque fracasaste, es probable que te vuelvan a dar dinero, porque muchos financistas en los bancos consideran que si tú fracasaste, ya aprendiste más que el que no ha fracasado. Es esa mentalidad la que puede hacer la diferencia. Ahora, eso significa, por supuesto, tener conciencia también de la importancia de la seguridad, de los acuerdos. Amos Oz, un intelectual israelí también, un escritor, decía, hay 3 países donde la diversidad cultural vive en perfecta armonía. Esos 3 países son Suiza y Suiza, no hay más. 3 países, eso es el único país donde gente que habla italiano, alemán y francés conviven perfectamente sin ningún tipo de contradicciones. En Canadá se habla inglés y francés, pero hubo un proceso de dominación contra los franceses. En Australia ya están los aborígenes y los australianos, pero hubo procesos de dominación. El conflicto acompaña al subdesarrollo. No significa que no debamos tener conflicto. El conflicto también genera desarrollo en la medida en que nos genera creatividad, pero solamente cuando ese conflicto es fructífero, cuando nos genera nuevo conocimiento y transformación y confianza en nuestras fuerzas y en nuestros tejidos, es que podemos hablar realmente de desarrollo. Entonces, no se trata de que el conflicto sea fértil, y la ciencia permite conflicto fértil.